Diga, amada iglesia del Señor, damos gloria y honra a Dios por habernos permitido presenciar este devocional. Damos gracias al hermano Ángel y a nuestra amada hermana Alanis por dirigirnos en la adoración al Señor. Ahora, amada iglesia, quisiera que nos concentremos en el mensaje de la palabra del Señor y vamos a darle continuidad a el tema que hemos estado predicando por los últimos 2 jueves, con este sería el tercero, que se titula Cristo, nuestra vida. Y para ello, amados hermanos, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer el verso número 3, el cual leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra, amado hermano. Este mundo caído en el cual usted y yo vivimos está constantemente y a veces de manera muy solapadamente persuadiendo a los hombres, entre ellos estamos incluidos usted y yo, a codiciar y por consiguiente a vivir una vida desordenada. Y esto es de diferentes maneras en que el sistema de este mundo, obviamente dirigido por el enemigo de las almas, comienza a llevar al hombre o a influenciar al hombre a vivir una vida desordenada. Y llega, amado hermano, a un punto en donde prácticamente el ser humano se siente hasta acorralado o presionado por las distintas ofertas, las cuales son muy agresivas, que este sistema ofrece o vende, impulsando al hombre por consiguiente a tomar decisiones que van dirigidas a practicar estilos de vida que pueden terminar, escuche bien, pueden terminar de manera muy trágica o pueden llegar a consumirlos mental y físicamente, amado hermano. El apóstol Pablo dice lo que acabo de mencionar de la siguiente manera en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, él dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ayuda a la iglesia de Jesucristo a ver, escuche bien, a ver la realidad en que vivimos. Y este mundo, amados hermanos, nos presenta una imagen que es la que quiere que compramos de este mundo, pero Dios, por medio de su poderosa palabra, nos ayuda a deshacer esa imagen falsa que este mundo presenta para que veamos la verdad. Y quisiera entonces ir a varios puntos del texto de Hebreos, capítulo 12, verso 1, y el primer punto que quisiera compartir con ustedes, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, dice el libro de los Hebreos. Y perdone, hago una corrección. El apóstol Pablo bíblicamente no fue el que escribió el libro de Hebreos, así que corrijo eso. Dice el texto, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Y me gustaría que pudiéramos ver un testigo fiel de lo que es vivir conforme a la palabra de Dios. La Biblia especifica, amado hermano, que Noé vivió en una generación que todo designio del pensamiento, dice la palabra, era de continuo solamente el mal. Eso es lo que especifica en cuanto a la generación en la cual vivía y se encontraba Noé en aquel entonces.
Y nosotros como sociedad no estamos muy lejos de ese perfil del ser humano que describe la palabra del Señor en cuanto a los tiempos de Noé. No estamos muy lejos, sino es que ya somos parte de ese perfil de la sociedad en que vivimos, amado hermano. Mas, sin embargo, Noé no cedió al pecado que lo asediaba o que lo acorralaba constantemente para que cediera. Usted, amado hermano, podría considerar, y esto tiene que ser un análisis o una reflexión bastante detenida para nosotros poder considerar el momento histórico en que Noé vivía. Y les pregunto en esa dirección, si usted pudiera considerar cómo debió haber sido la experiencia que tuvo Noé y su familia en medio de una generación cuyo todo designio del pensamiento era de continuo al mal. ¿Cómo debió haber sido la experiencia de Noé y su familia rodeados de ese tipo de personas? La presión, amado hermano, que debió haber sentido Noé, la persecución que debió haber vivido Noé por él mantenerse fiel a Dios, las luchas que debió haber librado en oración para que Dios lo mantuviera enfocado, amado hermano. Porque debió haber sido una experiencia terrible la que vivió Noé, siendo acorralado por el pecado, siendo difamado o siendo burlado por su posición como cristiano o siervo de Dios. Debió haber sido un momento bien difícil para Noé y su familia, el cual enfrentó a esta generación, la cual describe la palabra como una generación cuyo todo designio de pensamiento era de continuo al mar. Mas, sin embargo, cabe destacar que Noé no se contaminó con la condición de ellos. Se mantuvo fiel a la palabra del Señor. Así que Noé, a través de su propio testimonio, amado hermano, testifica, pero también inspira a la iglesia como un testigo fiel de que es posible mantenerse solamente siéndole fiel a nuestro Señor y Salvador, pero solamente dependiendo de Dios, porque con nuestra propia fuerza sería imposible mantenerse fiel en un mundo caído como el que usted y yo vivimos. Ser libre de la corriente de pecado de este mundo y de las artimañas del diablo con las cuales busca enredar al creyente en acciones perversas, solamente hay una manera de poderse mantenerse fiel al Señor en medio de este pecado que nos asedia, que nos acorrala, disculpe, para que cedamos a Él. Solamente hay una manera y es por medio de la fe y la vida de oración. Jesucristo dijo lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. Noé, amado hermano, nos ayuda a entender que no tenemos excusas para permanecer fiel a Dios. Punto número 2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es justo pensar, amado hermano, que como creyentes en Jesucristo es sumamente importante y necesario que reflejemos la obra redentora de Dios en nosotros. La obra redentora lo que significa que fue el medio por el cual Dios libró de culpa al hombre pecador a través del sacrificio de su amado Hijo. Ahora bien, ¿cómo podemos mantenernos firmes en el Señor? ¿Cómo podemos despojarnos
de todo peso y del pecado. La Biblia dice lo siguiente, en Mateo 3, versículo número 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra sed significa realizar o ejecutar una acción. O sea, hay que tener una determinación, pues es la introducción al llamado de la acción. Tercer punto, frutos dignos de arrepentimientos. En el lenguaje bíblico, los frutos dignos de arrepentimiento hace referencia al testimonio que compartimos como creyentes en el mundo que nos rodea. Repito, frutos dignos de arrepentimiento en el lenguaje bíblico hace referencia al testimonio que usted y yo como cristianos compartimos en el mundo que nos rodea. De la nueva vida que vivimos en Jesucristo y gracias a su sacrificio. Isaías capítulo 1, verso 16 dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Por eso, amado hermano, en uno de los mensajes que les traje anteriormente, les hice referencia que quién se acuerda del huérfano y quién se acuerda de la viuda. Dios nos llama por medio de su palabra a hacerle justicia al huérfano y amparar a la viuda, para que no se nos olvide. Cada persona, amada iglesia, sobre la faz de la tierra, dice la palabra del Señor, que tiene un corazón engañoso. Cada persona sobre la faz de la tierra, la palabra establece que posee un corazón engañoso. Y en términos prácticos, esto significa la mente puesta en la carne y no siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y Dios, en su amor infinito, nos ha revelado, amado hermano, esta verdad que puedo considerar que muchos de nosotros, si no todos, desconocíamos cuando vivíamos sin Dios, que poseíamos un corazón engañoso, amado hermano. Pero Dios en su amor nos ha revelado esta verdad con el fin de que lo cuidemos de ese malo pecado que nos asedia y que con mucha facilidad puede seducirnos. Es por eso, amada iglesia, que el texto bíblico dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora bien, amado hermano, les pregunto lo siguiente: ¿cuál es el fundamento de nuestras obras? ¿O bajo qué base nosotros actuamos? ¿Cuál es nuestra referencia para vivir o para hacer lo que hacemos? La base o fundamento de nuestras obras o de nuestras acciones debe de ser nuestra fe en Jesucristo. Eso debe de ser lo que nos mueva a vivir. Eso debe ser lo que nos mueva a servir.
Eso debe de ser lo que nos mueva a hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos, nuestra fe en Jesucristo. En donde se ve involucrado la justicia, el amor y la humildad. Si no es la fe, entonces, actuamos entonces bajo el fundamento del coraje, actuamos entonces bajo la dirección del menosprecio, o actuamos entonces bajo la influencia de los celos o por intereses personales, o actuamos entonces con egoísmo. Usted sabe, amado hermano, hay dos fuerzas espirituales que chocan en el corazón del creyente. Y estas son el amor y el egoísmo. El egoísmo es todo lo contrario al amor. Por ejemplo, el amor perdona sin medir consecuencias o sin tener ningún tipo de reservas. El amor sabe perdonar. El egoísmo condena al que lo hirió o al que lo ofendió. El amor da un buen ejemplo, se ocupa de ser un buen ejemplo. El egoísmo no se ocupa de ser un buen ejemplo, sino de su propio beneficio. El amor no esclaviza al hombre. El egoísmo se aprovecha del débil para esclavizarlo. El amor no usa un lenguaje vil, ni mucho menos un lenguaje corrompido. El egoísmo destruye a través de sus palabras. Punto número 5. El amor ayuda al ignorante o al falto de entendimiento. El egoísmo se aprovecha de la ignorancia de los hombres. Hay un gran contraste, amado hermano, entre el amor de Dios y el egoísmo de los hombres. El amor se complace en el bienestar de su prójimo y el egoísmo se complace en su propio bienestar, aunque esto implique que su prójimo termine perjudicado o afectado por sus acciones egoístas. No le importa. El texto de Isaías capítulo 1, verso 17, la parte B dice, aprended a hacer el bien. El texto, Dios nos instruye o nos insta a aprender a hacer el bien. Eso claramente nos da a entender que no sabemos hacer el bien. Por lo cual nuestra referencia de hacer el bien, si no es bíblica, no está correcta. Dios nos insta a aprender a hacer el bien, amado hermano. Y yo no sé usted si eso para usted es importante. Pero para un cristiano que se ha arrepentido genuinamente de su pecado y jamás quiere volver a él, ese texto es fundamental para su vida. Aprender a hacer el bien. ¿Cómo único usted deja de hacer el mal? Es haciendo el bien. Y me gusta, amado hermano, porque este texto está bien relacionado con lo que Jesús dice en Mateos 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuche bien, amado hermano. Es imposible hacer el bien si no hay humildad en el corazón. Jesucristo es el único hombre que vino a esta tierra, pero sin pecado.
O sea, todo lo que él hizo lo realizó bien en favor de su prójimo. Tan es así que el Padre le dice, conforme a lo que ocurrió o lo que describe el libro de Mateo, capítulo 3, verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre se complació de la vida y el testimonio de su Hijo Jesucristo en la tierra. Por lo cual, amados hermanos, si no nos limpiamos del egoísmo, nuestras obras delante de Dios van a estar salpicadas de injusticias. Muchos de nuestros problemas, amados hermanos, interpersonales, están basados en nuestro egoísmo. Nos preocupa más nuestro propio criterio personal que la palabra de Dios. Pero Dios nos llama a hacer el bien. Y es necesario para hacer lo que Dios establece, que practiquemos la humildad. La humildad une, el egoísmo provoca distanciamiento, amado hermano. El egoísmo es ese falso yo que se revela en contra de la voluntad de Dios y por consiguiente busca la suya. Es por eso que el texto de Colosenses capítulo 3, verso número 3 dice, porque habéis muerto. La palabra de Dios dice que Cristo vino a la tierra a morir por los pecados de los hombres y darles vida eterna. Por lo cual puedo entender que mi destino sin Cristo era la muerte, y no solo la muerte física, sino también la muerte eterna, amado hermano. Pero gracias a Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, quien pagó el precio por mi pecado con su vida, ahora usted y yo como creyentes podemos tener la esperanza de una vida eterna y no de una muerte eterna. Pero mi realidad es la que el apóstol Pablo explica cuando dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la realidad de todo cristiano que en verdad se ha arrepentido. Un muerto, amado hermano, ha perdido voluntad. La perdió en el momento de su fallecimiento. Y esta es la ilustración del texto. Ahora en Cristo, amado hermano, debemos haber muerto a nuestra pasada manera de vivir. Escuche bien, debemos haber muerto a nuestra pasada manera de vivir. Y nuestra vida como cristiano debe de ser la que Dios nos enseña a través de su palabra. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nuestro caminar debe de estar marcado por una nueva naturaleza, la cual no es terrenal como la que vivimos culturalmente. Y para entender la vida que vivimos culturalmente, sería bueno preguntar qué produce la cultura o la práctica o estilo de vida de las personas en la cultura o sociedad. ¿Qué es lo que produce esa vida cultural? Y si quiere tener una idea más clara, la Biblia nos ayuda a entender lo que produce la cultura. Vea o lea Gálatas 5, los versos del 19 al 21,
y va a entender con mucha claridad qué es lo que produce la cultura de este mundo. Pero la vida en Dios, la que es celestial, es una naturaleza divina, la cual va formando en cada uno de los hijos e hijas de Dios por medio de su Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa nueva naturaleza en el creyente va siendo formada por medio de la obra del Espíritu Santo cuando el cristiano dispone su corazón a aprender lo que el Espíritu Santo ha sido enviado a enseñarle al cristiano. Pablo dijo en Filipenses 1, verso 21, lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo. Por eso el tema de este mensaje, Cristo vuestra vida. Para Pablo, Cristo era su vida. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le pregunto, amado hermano, ¿cuál es la parte de Cristo que más difícil se le hace realizar? ¿Cuál es la parte de Cristo que más difícil se le hace realizar? Si logra identificar cuál es porque hay un elemento que impide que se pueda manifestar en su vida. Ese elemento puede ser el orgullo, o puede ser la pereza, o puede ser las malas costumbres, o puede ser nuestra propia opinión, o otros. Pero ese elemento es al cual debemos morir. El apóstol Pablo dijo, y el morir es ganancia. Cuando usted muere al pecado, está en ganancia, amado hermano, porque rinde su vida para Cristo, exclusivamente para Cristo. Y esto es muy importante, amado hermano, que lo entendamos, porque es solo con Cristo que nuestras vidas podrán alcanzar el máximo desarrollo espiritual y personal y también la vida eterna. Si es Él quien dirige nuestras vidas. Y esta fue la experiencia del apóstol Pablo y de sus discípulos, excepto Judas, no vivió esa experiencia. ¿Y qué hizo Judas? Todo lo contrario. Rindió su vida al enemigo y por consiguiente tuvo un fin trágico, amado hermano. Pero si usted practica la humildad que Cristo nos modeló, reconociendo nuestra fragilidad y total dependencia de Dios, usted estará guardado por el poder sobrenatural de Dios que dice en el libro de Juan, capítulo 10, verso 28, 29 y 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice el 30, yo y el Padre somos uno. Por favor, amado hermano, no se deje intimidar del mundo que nos rodea, ni de la persecución, ni de los comentarios que usted pueda escuchar alrededor de usted, ni de las condiciones que presenta este mundo, como son las enfermedades, la persecución
o necesidades. No se deje intimidar por eso. La Biblia dice que Jesucristo le dio vida eterna y que no vamos a perecer jamás y que nadie las podrá arrebatar de su mano. Lo único que usted se debe concentrar es continuar respondiendo al llamado de ser sal y luz de este mundo, anunciando las buenas nuevas de salvación a ese mundo que se pierde. Si Cristo es su vida. Amados hermanos, espero que Dios, por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo, haya edificado su vida en esta noche. Así que quisiera cerrar con una oración. Oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, Dios de toda gracia y de toda consolación. Dios que conoce la realidad de cada uno de nosotros. Padre, puede que en este momento, a través de esta reunión o este culto o servicio que preparamos para glorificar y honrar tu nombre, hayan hermanos que estén librando diferentes batallas, hayan hermanos que se estén enfrentando a diferentes realidades que solo tú conoces bien. Yo intercedo, suplico, ruego por ellos en esta hora. Que tu mano poderosa, Señor, los alcance, los cuide y los pueda dirigir. Que las familias aquí que estén concentradas en este servicio, tú las puedas seguir guiando, Señor amado, en el amor de Jesucristo, a servirte, a vivir como es digno, Señor, de hijos e hijas de Dios. Que tu palabra nos ayude en esta noche a crear conciencia de nuestra propia verdad. Y si es necesario arrepentirnos, Dios amado. Pero que podamos decir, Cristo es nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.